Doctora, buenas tardes. Buenas tardes, doctor. Sí se escucha bien, ¿no? Sí, doctor, sí se escucha bien. Ok. Un segundo para cargar la clase. Doctora, es una pregunta. ¿Se ve las diapositivas de la charla? ¿Se ve la presentación? Sí se ven las diapositivas, doctor. ¿Sí? ¿En Sí. grande? ¿En chico? ¿Corre? Ah, no, en chico, no está corriendo. Siempre hay ese problema de que cuando lo comparten en grande y quiere pasar, no se puede. A ver, un segundo. ¿No hay problema si lo hacemos en chico? Sí, doctor, no se preocupe. Ya hemos tenido clases también así, de ese modo. ¿Así? Así, no Ah, se ya. preocupe. Ok, ok, ok. Ok, comenzamos. Lo esperamos que... ¿Cuántos han ingresado? 40. Somos 35, pero en cantidad somos 63. Si gusta, puede ir comenzando. ¿Sí? Sí, doctor, no hay problema. Ok. Pero no puedo correr la imagen. ¿Hay alguna otra forma de poner la pantalla? ¿No puede pasarlo con las flechitas de arriba hacia abajo? Ya está.
Sí, ¿Ya sí, está? ¿Sí? sí, Ok, está cambiando. ok, ok. ¿Y ahí se ve grande? Ah, no, sigue pequeño. Sigue pequeño. Sí, se ha congelado. Y ahora se ve en chiquito, pero sí se ve que ha cambiado, que está en la diapositiva de anatomía. ¿Aló? ¿Me escuchan? Ahora sí, doctor, ahora sí se le escucha. Ahora sí se ve. No, ¿y se Sí, ve grande? sí, a ver, pase las diapositivas, porque sale que está en la... Sí, así se ve, también está cambiando. ¿Sí? Ah, Sí, ya. Listo. Ok. gracias, doctor. Comenzamos entonces. Vamos a hablar acerca de traumatismos de rodilla. Vamos a tratar en esta clase lo que es traumatismos de las estructuras óseas, algo de lesiones del aparato extensor, por ahí alguna miscelánea, alguna patología, y últimamente nos han dicho que toquemos algo de prótesis de rodilla, entonces va a ser una cosa muy somera para esto. Comenzaremos con traumatismos de rodilla. Acuérdense que la rodilla es una articulación sinovial, está conformada por tres huesos, el fémur, la parte, o sea, fémur, tibia y rótula, la parte distal del fémur, la parte proximal de la tibia y la rótula. Es una articulación condilotroclear diartródica, está conformada por las articulaciones femorotibial y femoropatelar, tiene un rango de movilidad que va de 0 a 135 grados para la flexoextensión y una rotación de 8 a 12 grados, tanto en rotación interna como en rotación externa. Es una articulación muy compleja, en bipedestación soporta la mayor cantidad de peso corporal, posee una excelente estabilidad por sus ligamentos y está afectada por lesiones traumáticas y degenerativas. Esto es una imagen de la anatomía de la rodilla, por supuesto retirando la rótula, donde ustedes ven y con la rodilla flexa. Entonces ustedes ven los cóndilos, ven la ubicación de los ligamentos cruzados, tanto el anterior como el posterior. ¿Sí se ve el puntero? Eh, Sí, sí, sí se ve. doctor. Gracias, gracias, gracias. Eh, Cruzado anterior, ligamento cruzado posterior, las estructuras meniscales, los ligamentos medial y lateral, ¿no? El ligamento medial y el ligamento lateral, ¿no? Entonces son cuatro de las estructuras que nos van a dar estabilidad a la rodilla. Acuérdense que la estabilidad de la rodilla está dado por un complejo sistema musculotendinoso, capsular y ligamentoso. Estos estabilizadores se dividen según su acción en dos grupos: estáticos, que son las estructuras y ligamentos intra y extraarticulares, y los dinámicos, que son los componentes musculotendinosos y las expansiones aponeuróticas. Acuérdense que los estabilizadores estáticos de la rodilla tenemos el ligamento colateral medial, el ligamento colateral lateral,
y los ligamentos cruzados, así como los meniscos, ¿no? Que nos dan estabilidad a nivel de sus cuernos posteriores. Y los estabilizadores dinámicos se refieren a las estructuras musculares o tendinosas, ¿no? El cuádriceps, el músculo popliteo, el semimembranoso, los gemelos o gastrocinemios, la pata de ganso, que está formada por el sartorio recto interno y semitendinoso, que está en la parte medial de la tibia, casi a la altura de la tuberosidad anterior de la tibia, el bíceps sural, la banda iliotibial y los retináculos, ¿no? Son los estabilizadores dinámicos. Entonces, ¿qué lesiones vamos a encontrar en la rodilla? ¿Qué lesiones traumáticas, por supuesto? Lesiones óseas, fémur, tibia y rótula, lesiones ligamentarias, lesiones tendinosas, lesiones de cartílago y menisco y luxaciones. Acuérdense que las lesiones de cartílago y menisco no las vamos a tratar, y las lesiones tendinosas tampoco, ni las ligamentarias. Vamos a tratar lesiones óseas y las luxaciones. Cuando tenemos una rodilla traumatizada, ¿cuáles son los signos clínicos que debemos ver? Que es la generalidad de casi todos. Vamos a encontrar lo que normalmente se dice derrame articular, que eso puede ser líquido, sangre o pus. Vamos a encontrar equimosis, hematomas, heridas, laceraciones, aumento de volumen de las estructuras, puntos dolorosos a nivel de las prominencias óseas, de la interlínea articular, de las articulaciones, patelofemoral, y una movilidad anormal, ¿no? Si es que tenemos alguna fractura. Entonces, ¿cuáles son el diagnóstico de imágenes? ¿Qué es lo que utilizamos? Usamos rayos X, tomografía y resonancia. Por supuesto que también tenemos la utilización de la ecografía, a veces para algunas estructuras blandas, para algunas humoraciones superficiales y para la presencia de líquido. Y también tenemos la gammagrafía, que nos sirve para ver hipercaptación de los componentes de la gammagrafía, que nos pueden dar procesos inflamatorios, procesos neoplásicos o procesos infecciosos. Esta es una rodilla que está aumentada de volumen, ¿no? En comparación con la otra. El mismo ejemplo, en este caso la contralateral. Y hay un procedimiento que generalmente nosotros debemos realizar en rodilla para hacer diagnóstico, o también nos sirve como tratamiento, que es la artrocentesis, ¿no? Entonces, este es el procedimiento de la artrocentesis. Pretendo mostrar la técnica y dar una breve explicación sobre la artrocentesis. ¿No? Entonces, acuérdense que cuando hacemos una artrocentesis, como vamos a estar en contacto con la articulación, debemos ser muy cuidadosos en la limpieza, en la asepsia y antisepsia. Debemos usar campos estériles de preferencia, si es que podemos usarlos. Y los puntos de reparo generalmente es la rótula, 1 centímetro por arriba o 1 centímetro proximal y 1 centímetro por debajo o 1 centímetro posterior. Y en ese lugar entramos con la aguja en forma perpendicular al piso. Llegamos a la bursa subcuadricipital y empezamos a extraer el líquido, ¿no? Que debe salir a compresión negativa. Entonces ustedes ven, en este caso, se ha hecho la punción, está extrayendo líquido, en este caso es un líquido amarillo citrino, que es un líquido inflamatorio, pero podríamos sacar sangre, y a veces si la sangre sale con gotitas de grasa podría decirnos que es una fractura, o si no tiene, quizás una lesión ligamentaria, y podría salir pus pensando en una artritis séptica. Entonces, comenzamos con las fracturas de rótula. Acuérdense que la rótula es el hueso sesamoideo de mayor tamaño del esqueleto humano, ¿no? En la cara posterior de la rótula, que es la parte articular, solamente tiene los 3/4 proximales de la rótula tienen cartílago y por lo tanto se incluyen dentro de la articulación patelofemoral, ¿no? El extremo distal no, y por lo tanto no tiene contacto tampoco. Es donde se inserta generalmente el tendón patelar. Forma parte del aparato extensor de la rodilla, porque acuérdense que sirve como un pivote o un fulcro entre lo que es el tendón patelar y el tendón cuadricipital para producir extensión en contra de la gravedad, ¿no? Las fracturas de rótula representan el 0.5 a 1.5% del total de las fracturas. Son el resultado, por lo general, de traumatismos directos sobre la rodilla y se presentan
todas las edades, por ejemplo, principalmente entre los 30 y los 60 años. También puede producirse una fractura de rótula por mecanismo indirecto que se relaciona con contractura brusca del músculo cuádriceps y que suele provocar una fractura, ¿no? En forma transversal. Y hay procedimientos quirúrgicos como la toma de injertos, en el caso de la plastía del ligamento cruzado anterior, en el caso de la artroplastía total de rodilla, cuando reemplazamos patela, que a veces cuando la patela o la rótula es muy delgada y a la hora de cortarla se puede fracturar. ¿No? Entonces, esa es la epidemiología. Esta es una imagen de cómo uno cae, generalmente hace un trauma directo, la rótula se fractura y se desplaza por acción de las estructuras tendinosas. En la clínica, como hemos visto en las generalidades, o sea, un trauma de rodilla se va a presentar con dolor, con aumento de volumen, con equimosis. A lo mejor el aumento de volumen puede ser a tensión, entonces eso va a producir mucho dolor, ¿no? Puede tener una herida y funcionalmente, si hay una ruptura de rótula, podríamos tener una limitación para la extensión, salvo que haya preservación de los retináculos, que son expansiones aponeuróticas del cuádriceps, que es un retináculo medial y uno lateral, y que eso nos podría hacer presentar una extensión activa en contra de la gravedad, no en total, pero sí por lo menos un gran porcentaje, y nos puede, desde el punto de vista clínico, limitar un poco el diagnóstico, ¿no? Existen un montón de clasificaciones. La clasificación internacional es la de la O, pero generalmente en la práctica clínica lo que usamos son clasificaciones anatómicas, clasificaciones basadas en el tipo de trazo, en el desplazamiento, ¿no? Entonces, una fractura se considera desplazada en el caso de la rótula cuando tiene, o en cualquier fractura articular de preferencia, cuando tiene un escalón o un gap, a veces depende del término que se utilice, mayor de 2 milímetros, o una diastasis del foco de fractura mayor de 3 milímetros. Estos son los diferentes tipos de patrones de fractura de rótula: transversa, vertical, distal o polar, con minuta y con compromiso osteocondral, ¿no? Que es una fractura ósea con compromiso cartilaginoso. Tienen una fractura de rótula en una radiografía. Entonces acuérdense que el diagnóstico es clínico y el diagnóstico es por imágenes. Entonces usamos generalmente radiología simple, una toma anteroposterior, una toma lateral y una toma axial, que generalmente es con la rodilla flexa, que puede ser en 30 o 60 grados. Un poco difícil de hacerlo en el momento agudo, así que generalmente utilizamos anteroposterior y lateral. Podemos usar una tomografía, ¿no? En el caso de que no tengamos un trazo evidente y quisiéramos hacer un descarte por la clínica, y podemos usar una resonancia, que acuérdense que no es una técnica de uso rutinario, generalmente para relacionar fracturas osteocondrales, a veces fracturas ocultas, edema óseo, que a veces puede producir dolor sin que tengan alteraciones radiológicas. Y el diagnóstico diferencial en una fractura de rótula lo hacemos con la rótula biotripartita, que es una patología congénita, con la luxación de rótula, con la ruptura del tendón del cuádriceps o tendón rotuliano y con una lesión ligamentaria. Porque en todas vamos a tener aumento de volumen, limitación funcional, dolor. Entonces es un diagnóstico diferencial en global de las lesiones de rodilla. El tratamiento, como es una fractura articular, generalmente si está dentro de los 3/4 que tienen cartílago, entonces la premisa en el caso de traumatología con las fracturas articulares es que deben tener una reducción anatómica para evitar el daño articular posterior, ¿no? O sea, la artrosis y postraumática. Generalmente los requisitos para pensar que es una fractura quirúrgica es que debe tener más de 2 milímetros de desplazamiento articular, más de 3 milímetros de separación entre los fragmentos, en fracturas con minutas o con compromiso osteocondral, y en fracturas marginales o de trazo longitudinal asociadas a conminución. Entonces, esto es un esquema de lo mismo, y más o menos cuando no tiene desplazamiento hacemos tratamiento ortopédico, que es una inmovilización por 4 a 6 semanas con un aparato de yeso inguino malleolar o una calza de yeso,
en extensión generalmente, o con, si no lo quieren poner en extensión, con una leve flexión, ¿no? En 10, 15 grados, porque si lo flexionan más y es una fractura transversa, van a desplazar la fractura. Cuando tenemos las características de que es quirúrgico, el escalón articular o el desplazamiento, podemos hacer tratamientos con cerclaje con alambre, tipo Benke, ¿no? Que es generalmente la técnica que más se usa, usar tornillos interfragmentarios o cerclaje más tornillos. Si hay conminución severa, podemos hacer una patelectomía parcial y depende del polo que estamos retirando, vamos a tener que reinsertar o el tendón patelar o el tendón del cuádriceps. Y si es una patelectomía total, tienen que unir tanto el tendón patelar como el tendón del cuádriceps para que quede una unión tendinosa, nada más, ya que no va a existir rótula. Y las fracturas osteocondrales generalmente se utilizan técnicas artroscópicas para hacerlas. El tratamiento conservador, como hemos comentado, en fracturas no desplazadas, 4 a 6 semanas con yeso, y después empezamos a hacer tratamiento fisioterápico. Y el tratamiento quirúrgico en las fracturas que tengan los criterios que ya hemos mencionado. Esto es un esquema del principio del tirante o del cerclaje tipo Benke, que es una técnica dinámica porque con el movimiento producen compresión de los fragmentos. Generalmente se usa para rótula, pero también, como en el esquema, se puede usar para olecrano. Entonces se hace una reducción, se sujeta con la pinza, se pasan primero las agujas o los clavos de Kirchner y después de eso se coloca el cerclaje, ¿no? Generalmente en compresión, para que la fractura esté totalmente fija y no se desplace. Es un método de fijación muy estable y que rápidamente podemos hacer mover al paciente. El abordaje quirúrgico para rodillas, para rótulas, generalmente se hace en forma longitudinal. Y por si acaso tuviéramos alguna complicación y necesitáramos después una colocación de prótesis, utilizamos una incisión parecida al abordaje longitudinal. Antes se usaba como en boca de payaso, que era transversal, pero después, cuando se tenían que hacer otros procedimientos, había un entrecruzamiento de los trazos de incisión. Es un ejemplo de un cerclaje tipo Obenke. Acuérdense que lo que se trata de buscar es que la superficie articular sea lo más anatómica posible, ¿no? A veces no se consigue, como en este caso, que queda como una pequeña muesquita, pero el resto de la superficie está más o menos a la misma altura. Y la osteosíntesis con tornillos canulados, esto es un esquema. Acá generalmente se pasa una aguja de Kirchner y a través de la aguja de Kirchner, como el tornillo es canulado, se pasa el tornillo manteniendo la reducción, ¿no? Entonces, acuérdense con lo que hemos dicho en el tratamiento quirúrgico, una fractura desplazada, se reduce la fractura y se fija con alambre y Kirchner. Si existieran muchos fragmentos, a lo mejor habría que usar una o dos agujas más y a lo mejor hacer un cerclaje circular y un cerclaje anterior, ¿no? En 8. Muy bien, las complicaciones de una fractura articular, en este caso de la rótula, es rigidez articular, porque si no movemos al paciente rápidamente o hemos hecho una mala técnica o a lo mejor hemos hecho un tratamiento incruento y lo hemos dejado mucho tiempo sin mover, vamos a tener que esa articulación va a tener limitación funcional y va a estar rígida. Hay una pérdida de reducción como complicación generalmente cuando hacemos tratamiento quirúrgico porque hemos hecho una técnica no bien realizada. Intolerancia al material de osteosíntesis, que generalmente no es que el cuerpo no lo tolere, sino que cuando se coloca el material de osteosíntesis, a veces la rodilla está aumentada de volumen y conforme va mejorando el cuadro, va disminuyendo el volumen y por lo tanto los bordes de digamos, de los clavos Kirchner o del alambre se van a notar y entonces empiezan a producir dolor, ¿no? Eso es el término que se usa como intolerancia al material. Pseudoartrosis, que como ustedes saben es una falta de consolidación, es una alteración de la consolidación, ¿no? Y infecciones y artrosis postraumáticas, que generalmente son las complicaciones que vemos. Acá vemos un ejemplo de una pseudoartrosis.
¿no? Que hay una no unión y por lo tanto eso produce movilidad anormal. Se supone que no debe producir dolor, pero va a producir limitaciones funcionales. ¿Alguna pregunta de rótula? ¿No? ¿Todo claro? Sí, ¿no? Sí, creo, doctor, todo claro. Ok. Muy bien, entonces la segunda estructura ósea que vamos a ver es el platillo tibial, que es la parte articular de la tibia a nivel de la rodilla. Acuérdense que hay algunas características que debemos acordarnos del platillo tibial. Tenemos dos platillos tibiales, el externo y el interno, divididos por las espinas tibiales. Acuérdense que el platillo tibial externo es más convexo en anteroposterior y es más alto, porque eso está en relación también con los cóndilos, ¿no? Entonces el cóndilo es un poco más alto. El platillo tibial interno es más cóncavo y el cóndilo es mucho más bajo. Y ambos platillos, cuando los ven ustedes en el perfil, tienen una inclinación anteroposterior o de adelante hacia atrás, de proximal a distal, entre 7 a 10 grados, que es lo que se conoce como el slope tibial, ¿no? SLOPE, el slope tibial. El 60% de las fracturas de platillo tibial generalmente se relacionan a platillo tibial externo, el 15% al platillo tibial interno, el 5% son bicondilias y se asocian entre un 5 a un 40% con lesiones ligamentarias y lesiones meniscales. ¿Por qué es más frecuente la fractura del platillo tibial lateral? Porque tiene algunas características anatómicas, ¿no? Generalmente es más frecuente en damas, porque los varones generalmente no tienen tanto valgo en la rodilla, nos caracterizamos por ser más varos. Pero de todas maneras la articulación de la rodilla fisiológicamente tiene un valgo que oscila entre 3 a 5 grados, ¿no? Y esto es aún más marcado en las damas, por lo tanto eso es una de las características por las cuales al someter a una carga axial, si la rodilla está en valgo, se va a lesionar el platillo tibial lateral. El cóndilo femoral lateral tiene forma rectangular, así que funciona como si fuera un mazo o un martillo al golpear el cóndilo lateral. Y el trabeculado óseo del platillo tibial lateral es más débil que el del medial, ¿no? Generalmente es menos denso, entonces por eso también es una característica por las cuales se fractura el platillo tibial lateral. No, generalmente entre el 10 al 20% están asociados a lesiones de partes blandas, como la ruptura de los ligamentos, ¿no? Colaterales o la ruptura del ligamento cruzado anterior. El mecanismo de lesión es el resultado de un valgo o varo forzado combinado con una sobrecarga axial, ¿no? Entonces, depende si es en valgo, se va a fracturar el platillo tibial lateral y si es en varo, se va a fracturar el platillo tibial medial. La clínica o el diagnóstico de estos pacientes, generalmente en la clínica vamos a encontrar dolor, limitación funcional, el antecedente del accidente, artrosis, ¿no? Cuando generalmente es un accidente de alta energía o un trauma de alta energía, vamos a encontrar fracturas de platillo medial, fracturas bicondilares o fracturas con disociación metafisio-dificiaria. Mientras que cuando son de baja energía, vamos a encontrar fracturas de de platillo tibial externo con o sin hundimiento. Existen muchas clasificaciones, pero generalmente igual la de AO, que es la internacional, pero utilizamos la clasificación de Chasker en el caso del platillo tibial, ¿no? Tiene 6 grupos, los 3 primeros son de baja energía, entonces son los que comprometen al platillo tibial lateral, y los 3 siguientes son de alta energía, entonces comprometen al platillo tibial medial o a un compromiso del metafisio diaficiario. Entonces, acuérdense, el Chasker 1 es una fractura de trazo simple de platillo tibial lateral. El Chasker 2 tenemos la misma fractura con hundimiento y en el Chasker 3 tenemos solamente hundimiento. Mientras que en el Chasker 4, 5 y 6 tenemos compromiso de platillo tibial medial, tenemos compromiso de platillo tibial medial y lateral, y en el Chasker 6 tenemos compromiso de platillo lateral, inclusive platillo medial, pero con un trazo metafisio diaficiario, ¿no?
Esto es lo mismo, solamente que una imagen tomográfica para todas las fracturas tipo Chasker, o sea, de platillo tibial en clasificación de Chasker. El tratamiento, como es una fractura articular, nuevamente regresamos a que es una reducción anatómica, una fijación estable, y por lo tanto esas dos premisas o esas dos actitudes nos van a dar una movilidad precoz, ¿no? Porque hemos hecho una reducción que después de la operación no se mueve y por lo tanto podemos moverla rápidamente. El tratamiento conservador, como en todos los casos, es cuando la fractura no está desplazada, cuando la fractura está incompleta, o sea, eso quiere decir que tiene un trazo en una sola cortical, no en las dos, cuando el eje está alineado, o en pacientes con osteoporosis avanzada, que a veces vamos a tener el inconveniente de no tener una buena zona en donde los tornillos puedan agarrar buena presa y por lo tanto se pueden salir. Se utiliza un yeso muslopedio por 6 a 8 semanas, pero acuérdense que no se deben aceptar varo o valgo más de 7 grados, ¿no? Que es el tope. ¿No? Acuérdense que cualquier fractura tampoco lo que no podemos aceptar son rotaciones. Entonces, estos son los tratamientos quirúrgicos. Para el tipo 1 podemos utilizar solamente tornillos con arandelas, que son estas cositas que ven acá, que son como las huechitas que se usan en ferretería. Para el tipo 2 hay que levantar la parte hundida, colocarle injerto y fijarla con una placa. En el 3 se hace lo mismo. En el 4 colocamos la fijación a nivel medial. Y en el 5º y en el 6º grado utilizamos 2 placas, ¿no? Para evitar deformidades en varo o valgo, porque las placas tienen compromiso, la fractura tiene compromiso metáfiso diaficial. Hay una alternativa a utilizar el tratamiento con fijadores externos en el Chasker 6, porque acuérdense que es una fractura de muy alta energía y por lo tanto podemos tener lesiones de partes blandas. Entonces, lo que se puede colocar es un fijador externo en forma temporal para que mejore las partes blandas y una vez que tengamos una rodilla en mejores condiciones o una rodilla y pierna en mejores condiciones, recién hacerle un tratamiento de osteosíntesis interna. En el postoperatorio hay que moverlo rápidamente. Si son fracturas estables, se descarga hasta 6 a 8 semanas y carga completa a los 3 meses. Si son conminutas, descarga 8 a 12 semanas y carga completa a los 4 meses. Muy bien, estas son las fracturas de fémur distal, conocidas como la parte supracondilia del fémur. Se delimitan hasta 15 centímetros proximal a la superficie articular. Acuérdense que esto es literatura americana, que son un poco más grandes que nosotros. Constituye el 7% de las fracturas de fémur. El tratamiento incruento, contracción e inmovilización prolongada generaba rigidez de rodilla, por lo tanto se ha dejado de lado. En jóvenes, por lo general, se relaciona con traumas de alta energía y en adultos mayores, por la osteoporosis, se relaciona con traumas de baja energía. Siempre que tengamos una fractura supracondilia o una fractura de fémur distal, hay que buscar lesiones asociadas en acetábulo, en cuello femoral, en diáfisis femoral y en platillo tibial. Entonces, esta es la clasificación. Supracondilias 45%, supra e intercondilias y las unicondilias, ¿no? Que son las más raras. Hay una característica especial en las fracturas supracondilias que es el desplazamiento de los fragmentos por el efecto de la musculatura. Entonces, acuérdense que la inserción de los gemelos hace que el fragmento distal siempre se desplace para atrás y la inserción de los aductores hace que el fragmento proximal se desplace siempre hacia adentro y adelante. ¿No? Entonces, para evitar este tipo de desplazamientos se utilizan algún tipo de férulas en específico para tratar de alinear mejor al paciente. Esto, como les comentaba, era un tratamiento antiguo, que era lo que usábamos, tracciones de partes blandas, pero se comprometía la rodilla y iba a estar generalmente en tracción hasta consolidar la fractura en promedio unos 3 a 4 meses, entonces la rodilla quedaba muy rígida después del tratamiento, por eso es que se abandonó y se ha pasado a hacer osteosíntesis con los diversos materiales que nosotros podamos tener, placas con tornillos, placas tipo trébol, placas anguladas, clavos intramedulares, ¿no? Entonces, todo lo que podríamos utilizar como un arsenal de
de tratamiento. Cuando trabajamos en fracturas de niños, debemos tener en consideración que la fractura de niño siempre nos puede comprometer el cartílago de crecimiento y por lo tanto traernos deformidades posteriores a futuro, ¿no? Nos pueden traer algún tipo de rotaciones, nos pueden traer antecurvatum y recurvatum, o nos pueden traer varovalgo o acortamientos. Generalmente cuando hacemos tratamiento en niños, lo que se hace es que el material de osteosíntesis no cruce el cartílago de crecimiento, ¿no? La zona del cartílago de crecimiento, para que no aumentar la lesión que se ha producido por la fractura, ¿no? Ustedes pueden ver acá, cuando usamos clavos lisos, quizás sí podemos atravesar porque hacemos muy poca lesión, pero si utilizaremos tornillos, lo ideal es no cruzar el cartílago de crecimiento porque produce mucha lesión en el cartílago. Entonces, como ven, se usa por debajo o por encima del cartílago de crecimiento para evitar mayores lesiones. Es una clasificación de Salter y Harris que probablemente la vean cuando hablen de fracturas en niños, que son los diferentes tipos de fracturas y con sus respectivas lesiones que pueden tener a nivel del cartílago de crecimiento. En el caso de los niños, a veces cuando tienen lesiones de fémur distal, la lesión se hace a nivel del cartílago de crecimiento, que se llama una epifisiolisis, y por lo tanto se desliza casi toda la parte distal, ¿no? En ese caso se hacen reducciones bajo anestesia, reducciones incruentas, y como les comentaba, se fija el fragmento con clavos lisos para que solamente produzcan lesión en la zona donde atraviesan en forma puntiforme, clavos lisos y delgados, para que eso no pueda lesionar más el cartílago de crecimiento, y se acompaña esto con una inmovilización externa, generalmente se acompaña de un aparato de yeso. ¿Qué es lo que pasa como consecuencia? Que se consolida la fractura, pero el cartílago de crecimiento se altera. Entonces, este paciente va a tener una alteración tanto en longitud como en grosor. Por lo tanto, esa pierna puede ser un poco más corta, ¿no? Entonces, hay que ver en la evolución qué es lo que pasa. Las complicaciones en el caso de las fracturas supracondilias son pseudoartrosis, que ya saben que es una alteración de la consolidación y que el diagnóstico es después de 6 meses, una artrosis de rodilla, rigidez de la rodilla o deformidades en genuvarum, genuvalgus, genurrecurvatum, ¿no? Que puede ser ante o retro. Muy bien, hasta ahí las fracturas de los 3 segmentos óseos que conforman la rodilla. Entonces, ahora vamos a hablar de las luxaciones. Acuérdense que las luxaciones es una pérdida de congruencia entre dos superficies que forman una articulación. Entonces, en la rodilla tenemos la articulación femoropatelar y la articulación femorotibial, ¿no? Entonces, la luxación de rótula compromete la articulación femoropatelar. Entonces, acuérdense que la luxación de rótula es multifactorial. El 70% presenta el primer episodio entre los 10 y 20 años. Es más frecuente en mujeres. Hay una alta recurrencia después del tratamiento conservador. Es 6 veces más frecuente en hiperlaxos. Y el segundo episodio de luxación generalmente aumenta la recurrencia. ¿Cuáles son los factores de riesgo porque un paciente puede tener una luxación de rótula? Primero, la displasia troclear. Acuérdense que el fémur distal tiene una concavidad en donde va la rótula acomodada, ¿no? Entonces, a veces la displasia troclear se refiere a que la profundidad de esta concavidad que tiene el fémur en la parte anterior es muy plana y por lo tanto la rótula puede fácilmente salirse de su sitio. La patela alta quiere decir que la patela está fuera del surco troclear y por lo tanto es más fácil que se luxe, está a nivel de la diáfisis casi o de la parte supracondilia. La anteversión femoral, que son aquellos pacientes que caminan con los pies hacia adentro, el genuvalgo o el genurrecurvatum, que también se relaciona con hiperlaxitud, ¿no? La rotación tibial externa y la laxitud ligamentaria. Se supone que todos estos factores de riesgo, una vez que un paciente presenta una fractura, una luxación de rótula, deben ser evaluados y deben ser corregidos para evitar posibles recurrencias de la patología. El tratamiento generalmente para el primer episodio es conservador, ¿no? Una inmovilidad, después de una inmovilidad de 2 o 3 semanas, hacer movilidad precoz y terapia física. Y el quirúrgico generalmente para luxaciones recurrentes, en lesiones osteocondrales
en deportistas de alta competencia, que generalmente hay que fijar de todas maneras para evitar que vuelva a tener alguna luxación en algún otro compromiso deportivo. El tratamiento por lo general es a la carta, el tratamiento quirúrgico. ¿A qué se refiere? Como tenemos tantos factores de riesgo, el tratamiento está en relación a la corrección de los factores de riesgo que tiene cada paciente en forma individual. Esta es una luxación de rótula. Ustedes pueden ver, la rótula debería estar acá y la encuentran en la parte lateral. Lo mismo pasa acá y es la rodilla ya con la rótula reducida, ¿no? Entonces, esto es una reducción de rótula. Ustedes pueden ver cómo van extendiendo la rodilla y con el pulgar van llevando la rótula otra vez a su sitio, ¿no? Hasta que regresa y nuevamente queda estable. Eso hay que fijarlo con un brace, que es una férula, ¿no? O un aparato de yeso en los cuales debemos presionar siempre la parte lateral para que la rótula no se salga dentro del yeso. Muy bien, eso hasta ahí. ¿Hasta ahí todo bien? ¿O hay alguna pregunta? No, el silencio otorga. Luxación de rodilla. Entonces, seguimos, es la otra articulación, femorotibial. La luxación de rodilla es poco frecuente, casi el 0.02 de las lesiones ortopédicas. El problema de la luxación de rodilla es que puede ocasionar grandes daños, sobre todo por las lesiones asociadas, ¿no? Acuérdense que ahora vamos a revisar las lesiones asociadas. Suele afectar la mayoría de estructuras blandas estabilizadoras de la rodilla y por lo tanto produce inestabilidad multidireccional. Generalmente se dice que para que tengan una luxación de rodilla deben tener una pérdida de 3 de los 4 ligamentos estabilizadores estáticos, ¿no? Entonces, generalmente se lesiona el colateral lateral, el ligamento cruzado anterior y el ligamento cruzado posterior, ¿no? O podría ser alguna otra combinación. Entonces, esta es una luxación de rodilla. Acuérdense que siempre el segmento distal es el que da la dirección. Entonces, acá tenemos una luxación anterior. La clasificación de las luxaciones de rodilla son en agudas y crónicas, depende del tiempo, menor de 3 semanas, mayor de 3 semanas. Y la clasificación anatómica, que se relaciona con la clasificación de Kennedy, está en relación o sea, es la siguiente, ¿no? Es anterior el 40%, que se produce por un trauma en hiperextensión. La posterior, un 33%, que es de alta energía, generalmente es por alta energía o lesión del salpicadero, ¿no? La lesión del salpicadero es el trauma que recibe un paciente cuando lo atropellan a nivel de la tibia o cuando está sentado como copiloto y golpea contra el asiento, contra el mueble anterior del auto. Interna, generalmente es una fuerza en varo, la externa, que es una fuerza en valgo, y la rotatoria, que tiene una mezcla de todos estos vectores de fuerza. Esta es la clasificación de Kennedy: anterior, posterior, medial, lateral y rotatorio, ¿no? Entonces quiere decir que el fémur mira hacia un lado y la tibia está mirando hacia el otro, ¿no? Como en este caso, ¿no? El fémur está en lateral y la tibia está en frontal. Igual, ejemplos de luxaciones, ¿no? Esto es una luxación anterior que se ha hecho por hiperextensión, que no se pudo reducir, ¿no? O sea, las luxaciones que no se pueden reducir en forma manual o que no son estables a la reducción, necesitan tratamiento quirúrgico, ¿no? Entonces, este paciente ha entrado a sala para un tratamiento quirúrgico de reducir la luxación y hacerle un tipo de fijación para que no se vuelva a luxar y se mantenga estable. ¿Cuál es el inconveniente, aparte de las lesiones ligamentarias, en el caso de la rodilla que produce inestabilidades multidireccionales? Son las lesiones vasculares, sobre todo, o las neurovasculares asociadas, ¿no? Entonces, se debe asumir que presenta una luxación de rodilla, una lesión vascular, hasta no demostrar lo contrario. Y por lo general se tiene que hacer una angiografía, una arteriografía, un angiotem, alguno de los métodos que nosotros podamos tener a la mano en el centro donde estemos para poder hacer el diagnóstico, ¿no? La arteria poplitea
se puede lesionar entre el 5 al 60%, desde el desgarro de la íntima hasta una sección completa, ¿no? Pueden haber daño nervioso, sobre todo el nervio peroneo. Acuérdense que el peroneo externo o el ciático popliteo externo pasa a nivel de la cabeza peroneal, de la cabeza del peroneo, valga la redundancia, y se puede lesionar al momento de la luxación, ¿no? Sobre todo cuando son posterolaterales, ¿no? Porque el peroné está hacia el lado lateral. Entonces, la tasa de amputación en estos pacientes está en relación al tiempo de revascularización. Si nosotros nos demoramos más en hacer el diagnóstico y en que el vascular pueda hacer una revascularización, entonces nuestro porcentaje de amputación de la parte distal, de la tibia hacia abajo o a nivel supracondilio, aumenta. El retorno de revascularización como dato de 6 a 8 horas hace que la tasa de amputación aumente casi hasta un 86%. Entonces tenemos una arteriografía, ven el calibre de la arteria y después ven que solamente hay colaterales. Entonces ahí tienen un stop, se ha lesionado, hay que hacer el diagnóstico rápido, puede ser clínico, ¿no? Ahora les voy a dejar alguna prueba, pero acuérdense que la parte clínica tiene que ver con temperatura, coloración, llenado capilar y palpación de pulsos, ¿no? Entonces eso. Existe un índice que se llama el índice tobillo braquial, que es una relación entre la presión sistólica a nivel del tobillo y la presión sistólica a nivel del brazo, ¿no? Si es mayor a 0,85 o a 0,9, generalmente podemos pensar que no tenemos lesión vascular, pero si es menor de 0,85, debemos pensar que tiene una lesión vascular y debemos rápidamente pensar en una arteriografía o en un estudio vascular. Existen artículos en donde dice que este índice tobillo-brazo casi nos da un 90% de seguridad en hacer diagnóstico de lesión arterial. Y esto es un esquema de las lesiones que podemos tener, ¿no? El ligamento cruzado posterior, el ligamento cruzado anterior, los colaterales. Entonces, eso hace que tengamos que pensar en que tenemos que reparar también estos ligamentos. Pero, por supuesto, primero debemos pensar en que corregir el problema vascular, porque si no, no vamos a tener un segmento en el cual vamos a reparar ligamentos porque lo vamos a perder. Diversas pruebas que utilizamos para hacer diagnósticos, que supongo que las van a revisar cuando ven la parte ligamentaria. Entonces, acuérdense que todos los exámenes previos normales no excluyen lesión vascular, o sea, exámenes de sangre, inclusive hasta los exámenes clínicos nos podrían llevar a la lesión de la íntima. A veces se puede presentar hasta 3 a 7 días posterior a la lesión, ¿no? Entonces, la cirugía está indicada cuando tenemos una luxación irreductible, cuando la lesión está expuesta, cuando tenemos lesión vascular o cuando hay síndrome compartimental. La reconstrucción ligamentaria siempre podemos esperar, ¿no? Para hacerla. Siempre primero debemos mejorar el estado vascular. Esto es lo que se hace con un paciente para fijarlo. Generalmente se pone un fijador externo anterior para mantener el fémur y la rodilla y la tibia congruentes, y para dejar la parte posterior libre para que el vascular, si tiene necesidad de hacer algún procedimiento arterial, lo pueda hacer, ¿no? Entonces, este es el esquema del fijador en anterior y en posterior. Ustedes ven que todo está en la parte anterior, la parte posterior está totalmente libre para que puedan trabajar si es que tuviéramos algún inconveniente vascular, ¿no? Entonces, ya después hay que discutir sobre en qué momento comenzar la rehabilitación, en qué momento hacerlo, pero como les digo, hay que primero diagnosticar y solucionar los problemas de urgencia antes de pensar en cualquier otra reconstrucción. Y la reconstrucción ligamentaria es todo un esquema. Generalmente hay esquemas en que comienzan la parte posterior y lateral y después hacen la anterior y la medial. Otros hacen todo en un solo esquema. Entonces, eso depende de cada cirujano, de cuál es su experiencia, cuáles son las técnicas que maneja. Muy bien, hasta ahí todas las lesiones que son fracturas y luxaciones. Esto es algo del aparato extensor, que lo tocaremos rápidamente. Acuérdense que el aparato extensor está formado por el cuádriceps,
la rótula y el tendón patelar. Cualquier lesión a ese nivel nos va a traer alteraciones del aparato extensor. Entonces tenemos rupturas musculares, porque se puede romper los músculos del cuádriceps, rupturas del tendón cuadricipital, fracturas de la rótula, que ya las hemos visto, rupturas del tendón rotuliano y arracamiento de la tuberosidad anterior de la tibia. Entonces, en las lesiones musculares traumáticas tenemos contusiones, elongaciones, desgarros y rupturas, que son las que en todo caso nos pueden afectar el aparato extensor, ¿no? Tenemos en los desgarros diferentes formas de presentación, en donde hay abombamientos en la retracción muscular, hay grandes equimosis o hay muescas, ¿no? Que es donde se ha producido el desgarro, ¿no? Entonces, acuérdense que dentro del cuádriceps la ruptura más frecuente es la ruptura del recto anterior, ¿no? Entonces, tienen ustedes un signo de la muesca o tienen un signo de retracción con equimosis. El tratamiento general en caso de ruptura parcial es funcional, solamente es con terapia física, y en el caso de ruptura total es quirúrgico, ¿no? Porque si no, no vamos a recuperar aparato extensor. Acuérdense que cuando tenemos una ruptura muscular, ¿qué podríamos tener como complicaciones? Cicatriz fibrosa, un hematoma enquistado, una osificación heterotópica o una degeneración grasa. Y estas complicaciones que nos van a producir, dolor continuo, recidivante, aceleraciones y desaceleraciones dificultosas y disminución de la fuerza. Entonces acuérdense que cuando se rompe el tendón cuadricipital, esta es la imagen que pueden tener, ¿no? Ustedes ven un esquema, está el tendón y por lo tanto se forma una muesca, ¿no? Ven diferentes imágenes de lo mismo. Inclusive cuando hacen flexión ven cómo se forma la muesca en el tendón cuadricipital. En el examen radiológico, como no hay tendón del cuádriceps, la rótula está baja, ¿no? Eso puede ser un indicativo indirecto de que tienen una ruptura de tendón cuadricipital, ¿no? Como ven acá, la rótula en otra disposición. Esta es un esquema a la hora de abrir. Esto es al momento de la cirugía, la ruptura del tendón cuadricipital. Lo que tenemos que hacer es suturarlo para regresar la integridad a través del aparato extensor. Lo mismo pasa con el tendón rotuliano. Al no tener una fijación distal, la rótula se eleva por contractura del cuádriceps, entonces tenemos una rótula alta en el caso de las rupturas del tendón patelar. Esta es una imagen de resonancia en donde ustedes ven la ruptura y por lo tanto se tracciona hacia arriba la rótula. Aprovechando, ven ustedes acá la imagen del ligamento cruzado anterior y del ligamento cruzado posterior. Y esto es otra patología que podría relacionarse también con el tendón patelar, que es el arrancamiento de la tuberosidad, que generalmente se da más en pacientes con cartílago de crecimiento. Por supuesto que si tenemos una fractura de platillo tibial tipo Chasker 6, podemos también tener un compromiso de tuberosidad anterior de la tibia, ¿no? Entonces hay que hacer osteosíntesis para regresarla a su sitio. Este es un tendón patelar roto, acá ven un fragmento y acá ven el otro. Entonces lo que se trata de hacer es suturarlo, fijarlo con hilo, con anclas, y a veces se pone una protección de alambre para que el paciente no pueda flexionar totalmente la rodilla y proteger así la sutura del tendón rotuliano. Esta es una patología generalmente del cartílago de crecimiento que se llama una osteocondritis, es de Ohut-Slater. Es una patología que ustedes van a ver en niños a veces y que uno le echa la culpa que tiene una patología de rodilla diferente, pero es una inflamación a nivel de la tuberosidad anterior de la tibia. Por la inflamación, la tuberosidad anterior de la tibia se hace un poco más grande y el paciente generalmente se relaciona esto con actividad deportiva, ¿no? Mientras más actividad deportiva tenga, más inflamación va a tener. Por supuesto que una vez desapareciendo el cartílago de crecimiento, desaparece la molestia. Generalmente estas son las características es más frecuente en el sexo masculino, los dolores son exacerbados por el deporte, habitualmente es bilateral y la tuberosidad de la tibia es más grande de lo usual, ¿no? Entonces, en la radiología ustedes pueden ver el contorno impreciso del reborde epifisiario y fragmentación de la zona y aumento de volumen y a veces se puede arrancar, ¿no? Entonces, en el adulto, esto es la evolución, se fragmenta, empieza a consolidar y queda generalmente como una prominencia mucho más grande, que en el adulto se va a notar mucho más, ¿no?
Por supuesto, no ocasiona molestia, salvo que va a impedirle ponerse de rodillas sobre superficies duras, por supuesto, ¿no? Entonces, el tratamiento generalmente es conservador, se da tratamiento analgésico, se pone hielo, se disminuye la actividad deportiva hasta que pase el dolor y es como un tratamiento ondulante, ¿no? O sea, ustedes tienen dolor, hacen reposo, vuelven a hacer deporte, otra vez dolor, hacen reposo, hasta que desaparezca el cartílago de crecimiento. Y esto es el último tópico, que es artroplastía de rodilla. Acuérdense que, bueno, esperemos que esté en relación con la artrosis postraumática cuando hay mala reducción de las superficies articulares, ¿no? Entonces, acuérdense que es una cirugía con grandes tasas de éxito y que produce una gran satisfacción al paciente, porque generalmente se pone una artroplastía de rodilla en aquellos pacientes que tienen mucho dolor y que no es manejable y por lo tanto tienen una calidad de vida que no es buena, y a veces cuando tienen grandes deformidades en varo o algo, ¿no? Entonces mejora la función, elimina o disminuye grandemente el dolor, mejora el alineamiento y mejora la calidad de vida. Pero no dura para siempre, así que la supervivencia del implante es de 10 a 15 años más o menos, ¿no? Años más, años menos. Las características de la artroplastía de rodilla tiene que ver mucho con el diseño de la prótesis, ¿no? Pueden ser uni o bicompartimentales, depende del compartimento que querramos reemplazar. Pueden ser cementadas o no cementadas, a veces eso está en relación con la edad. Constreñidas o no constreñidas, eso se relaciona con la estabilidad de la rodilla y generalmente las complicaciones pueden ser vasculares, infecciones, aflojamientos, fracturas periprotésicas, dolor patelar por el adelgazamiento de la patela. ¿Cuáles son las indicaciones y contraindicaciones? Las indicaciones, dolor no controlable, artrosis con signos radiológicos. Hay que tener en consideración la edad, porque deben ser pacientes mayores, porque como no dura mucho tiempo, o sea, no dura gran cantidad de tiempo, entonces no pueden ser pacientes muy jóvenes, salvo que tengan alguna patología muy específica, ¿no? O morbilidades, hay que tener en consideración diabetes mellitus, artritis, Parkinson, cirugías previas, osteotomías, porque la rodilla va a tener otra orientación. La obesidad es algo que está a veces que juega en contra. La fuerza muscular, si no tiene buena fuerza muscular en la pantorrilla y en el cuádriceps también a veces la evolución no es tan buena. Está contraindicada en pacientes con infecciones, con artrodesis, con lesiones ligamentarias laterales y con lesiones del aparato extensor. Se puede utilizar en fracturas articulares, para pseudoartrosis, en consolidación viciosa y en tumores, pero las prótesis de tumores tienen algunas características especiales. Esta es una prótesis de rodilla, el componente femoral, el componente tibial, y este espacio que ven al centro está ocupado por un polietileno que hace la misma función de los meniscos. Entonces tenemos un paciente con artrosis, ¿no? Disminución de espacio, alteración de superficie articular, osteofitos, deformidad en varo, que es operado y se consigue alineación, se consigue eliminación de las superficies óseas que están en contacto y que producen dolor, y por lo tanto eso produce una rodilla mejor alineada, con menos sintomatología y que el paciente va a evolucionar mucho mejor. Son los componentes de una prótesis, el componente femoral, el componente tibial, el inserto de polietileno, y cuando reemplazamos rótula se le pone un inserto de polietileno también a la rótula para que no roce, ¿no? Esta es una prótesis, digamos, con reemplazo de todo, inclusive de rótula. Estas son las prótesis unicompartimentales que les había mencionado, donde solamente se hace el reemplazo de un solo segmento o de un solo compartimiento de la rodilla, ¿no? Es para pacientes jóvenes, son muy específicas las indicaciones, y estas son prótesis que se usan de revisión o de resección, ¿no? Para generalmente pacientes con complicaciones, que no han evolucionado bien con las prótesis, que han tenido varias revisiones, que tienen inestabilidad, entonces son los diferentes tipos de prótesis que ustedes pueden tener. Muy bien, doctores, muchas gracias. ¿Alguna pregunta? Creo que todo claro, doctor. Muchas gracias por su tiempo.